Si al construir una casa hacemos un uso racional de los materiales y de los espacios, si utilizamos energías renovables, si prevemos el destino final de los residuos, querrá decir que estamos satisfaciendo nuestras necesidades actuales y no comprometemos las necesidades de las generaciones futuras. Estamos haciendo construcción sustentable. Estamos reconstruyendo nuestro ambiente. El gas natural es, como el petróleo y el carbón, un combustible de origen fósil. Es el resultado de la descomposición de plantas y animales muertos almacenados durante millones de años. Por este motivo, se lo considera un combustible no renovable. Y los yacimientos que lo alojan, a medida que son explotados, se van agotando hasta desaparecer. La descomposición de residuos orgánicos puede provocarse y acelerarse sin alterar el proceso químico natural. Para que esto suceda, es necesario el uso de un biodigestor, y el resultado es biogás. Bueno, el biodigestor, para explicarlo qué es fácilmente, es un estiramiento del proceso natural de digestión que tiene el ser humano o el animal monogástrico como el cerdo, ¿no? Le damos tiempo a las bacterias que están dentro de los intestinos que digieran la materia orgánica que expulsa el cuerpo, que lo hace en un proceso de un día. Le damos 30 días para que cumpla su cometido, que se coma toda la materia orgánica. Entonces, el residuo de las bacterias es el biogás. En ese periodo de 30 días que le damos, las bacterias comen hasta desaparecer completamente la materia orgánica. Lo que queda es un residuo inerte de minerales, queda ahí nitrógeno mineral, fósforo mineral, que no contamina el medio ambiente y se puede usar como biofertilizante. O sea, los libros dicen que es un 65% de metano y un 35% de dióxido de carbono. Acá en Argentina, y en todo el mundo no saben por qué, nuestro gas tiene 75% de metano, más un 25% de dióxido de carbono y pequeñas trazas de ácido sulfídrico, nitrógeno e hidrógeno. Es mucho mejor, porque el gas tiene mucho mayor rendimiento calórico. De los animales, en los intestinos están ya las heces que están a punto de salir con bacterias aeróbicas y anaeróbicas, ¿no? Obviamente las bacterias anaeróbicas no trabajan muy bien porque están en un medio con oxígeno, ¿no? Pero cuando van al biodigestor le damos las condiciones necesarias a las bacterias anaeróbicas para que se desarrollen. El biogás se puede generar con cualquier tipo de materia orgánica que no tenga inhibidores naturales de las bacterias metanogénicas. Frutas que no sean cítricas, por ejemplo, se pueden utilizar, de heces urbanas, residuos sólidos urbanos, orgánicos, pero que no tengan contenidos de cloro ni amoníaco, residuos de frigoríficos, residuos de empresas alimenticias, todo lo que sea comida, residuo de comida, pasto, follaje, pero es infinita, y acá son muchas cosas que en Argentina se tiran. Y bueno, a veces vienen de otros países a visitarnos y no pueden entender cómo en Argentina se tira mucha plata a la basura. Es un gas combustible, el biogás, y puede tener múltiples aplicaciones
ya sea para calefacción, ya sea para generación de energía eléctrica a través de un motor de combustión, y puede ser empleado también en diversos tipos de aplicaciones como refrigeración también. Surge, digamos, en China y en la India, que son los pioneros en este tema, y ellos ya poseen, China, más de 10 millones de biodigestores en la escala rural, y India otros tantos, o sea que es una tecnología que no es nueva. El problema radica en la disponibilidad de la materia orgánica frente al problema del petróleo, digamos, que actualmente sigue siendo la fuente de energía más usada. El nuevo contexto, digamos, del cambio climático y de los problemas ambientales en general que provoca, han llevado a que se piense y repiense aún más en este tipo de tecnología como es la digestión anaeróbica. En países como Alemania y demás, que son pioneros en el tema de este tipo de tecnología a gran escala y demás, ya tienen alrededor de 5.000 unidades de biodigestión y obviamente proyectan su matriz energética a través de las energías renovables. Para el año 2050 ellos plantean tener toda su matriz energética cubierta con energías renovables. Los biodigestores, para hacerlo bastante sencillo, es una gran cámara donde se mete toda la bosta y todos los restos de materia orgánica, donde no se permite la entrada de oxígeno, entonces se forma una fermentación anaeróbica, o sea, sin oxígeno, y esas bacterias anaeróbicas a una determinada temperatura producen, entre otros gases, metano. Y ese metano es el que se usa para calefaccionar. Digo otros gases porque tiene una gran cantidad de otros gases que no son combustibles, otros que sí, y algunos que no son deseables como gases de azufre que pueden corroer todos los implementos de acero, los motores cuando entran en combustión o se calientan porque bueno, pueden generar sulfídrico y otros derivados que son corrosivos. El biodigestor, para decirlo de una manera, es como si fuera un gran animal, es como si fuera un gran cerdo que para producir tiene que comer. Entonces, a lo mejor lo que cuesta también es que la familia que lo implementa en la zona, para obtener la energía, que es el biogás, que vamos a ver que a su vez tiene otras ventajas, tiene que saber de antemano que va a tener que alimentarlo todos los días porque es un gran animal, que si no se le da de comer, como si fuera un chancho, empieza a enflaquecer y después de un tiempo que no se le da de comer, se muere. Lo importante es poder alimentarlo todos los días para poder tener una producción de gas aceptable. La instalación de un biodigestor puede ser el fruto de una necesidad o el resultado de una elección de vida. Porque ya la quinta la tengo tan abonada con tanta bosta que ya no tenía más lugar donde tirar, ¿viste? Entonces había que buscar una opción y como Ezequiel tenía esto que venía de un proyecto así, es un proyecto que venía esto, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el biodigestor. La iniciativa nació porque este criadero de cerdos está muy cerca del pueblo. Entonces antes teníamos quejas constantes de los vecinos por el tema de las moscas y los malos olores. Entonces tuvimos que buscar una solución que primero que sea económicamente viable, ¿no? Porque generalmente en lo que es la producción, el tratamiento de frentes nunca se cuenta o se toma en cuenta el valor de tratar los efluentes, ¿no? Siempre se tira al fondo, se hace un pozo, se tira, ¿no? Fue una realidad de los emprendimientos argentinos, pero históricamente, ¿no? Nosotros optamos por el modelo hindú, por la forma en que lo empezamos, que es un modelo en el cual tiene una campana móvil. Nosotros estamos planteando el tamaño de este biodigestor es para más o menos 3 metros cúbicos, 3 metros 40 cúbicos por día de producción, después de un periodo de estacionamiento. Bastaría, digamos, para las cocinas del restaurante, más la calefacción del vivero, digamos, en invierno, y tal vez habría un excedente para otro tipo de usos. Digamos, para una casa particular, digamos, estaría excedido, tendría demasiada capacidad, podría ser uno bastante más pequeño.
pero se podrían hacer del tamaño, digamos, ¿cómo te puedo decir? Podrían manejar los residuos de una ciudad pequeña. Inclusive suplantar la provisión de gas natural por la de metano. Todo depende de la inversión que se haga. Yo me llamo Beatriz Margarita Vargas, me dicen Betty, tengo una pequeña granja de toda clase de animales y también estoy en una organización, CEDEPO, Centro Ecuménico de Educación Popular, ya hace 4 a 5 años más o menos, que comencé ahí en CEDEPO y me cambió la vida porque la verdad que venía de trances malos y cuando empecé a ir a CEDEPO como que me cambió la vida, me abrió la cabeza. Yo era una persona muy cerrada y entré a aprender muchas cosas que no las sabía. Me enseñó muchísimo CEDEPO y principalmente todo lo que es cuidar el medio ambiente. Ellos nos enseñan a cuidar el medio ambiente, a plantar, a cuidar la vida. En la granja crío lechones, hago lechones, pollo campero, pollo doble pechuga, gallina ponedora, conejos y huerta orgánica. Sola, porque vivía antes mis nietos, pero se fueron haciendo grandecitos y se casaron y se fueron. Y no les gusta mucho el campo, y a mí sí. Y tengo 4 caballos también, una vaca, colmenas, soy apicultora. Lo primero que hicimos es un horno de barro, que no es el horno de barro común, que se pone la leña y cuando está caliente lo sacas, no, esto es 2 tanques que van uno dentro del otro, que tiene calor envolvente y que se va poniendo los papeles, las obras, y eso se va metiendo dentro y eso va con el calor envolvente cocinando todo. Eso fue lo primero que tuve. Después la cocina solar, con la cual hiervo los repasadores. Cuando entra, lo que pasa es que tenés que dedicarle también un poquito de tiempo, porque a medida que va girando el sol vos tenés que ir acomodándola, ¿viste? Para que siempre esté calentita el agua. El biodigestor no es práctico en ambientes urbanos, pero en explotaciones rurales puede llegar a ser muy provechoso. Hay una ecuación casi directa en donde el consumo de energía es directamente proporcional a la generación de residuos y efluentes. Más que nada en los emprendimientos agropecuarios y agroindustriales. En casas de familia se puede utilizar todo lo que es residuo de comida, cáscara de frutas, restos de comida. En vez de dársela al perro, vamos a tener que dársela al biodigestor, ¿no? Heces también. En lo que es casas de familia habría que tener una gran educación, cambios de hábito para no utilizar ingredientes o productos de limpieza que impiden el proceso de biodigestión, ¿no? Amoníaco, cloro, exceso de sal en la comida, exceso de agua. Hay que tener una relación de agua-materia orgánica que tiene que ser bastante equilibrada para tener una óptima producción de biogás. El biodigestor, yo principalmente lo que más me interesó era para ver cómo calefaccionar los lechones en el invierno, porque yo desgraciadamente si no tengo que poner garrafas, porque hace mucho frío y el lechón es muy frío, y como es muy caluroso, también es muy friolento. Entonces, y no tengo las instalaciones debidamente adecuadas como tienen que estar, entonces se me entraba mucho frío, se me iba el calorcito. Entonces esto me pareció una buena alternativa. Lo uso para pelar los lechones y pelar los pollos. Para la casa no, porque me manejo con gas y como soy sola, una garrafa me dura 3 meses. Entonces, pero para pelar los pollos y los lechones es espectacular. Tiene otra ventaja que es, por un lado, un subproducto que es del biodigestor, que todo lo que no se fermenta y produce gas, que son todos los nutrientes que tiene ese biodigestor,
es un biofertilizante, un fertilizante que se utiliza para regar la tierra o para regar las plantas, que tiene un montón de bacterias y hormonas y nutrientes que ayudan al crecimiento de las plantas. Y por otro lado, muy importante, ayuda al saneamiento, principalmente en los establecimientos que tienen varios animales confinados, que muchas veces no se sabe qué hacer con la bosta y genera olores y moscas y trae enfermedades. Bueno, el biodigestor es una salida de saneamiento muy importante para los pequeños productores que a su vez que tienen vecinos que le pueden llegar a molestar el olor y eso. Es evidente que, una vez detectada la necesidad, la instalación y el uso de un biodigestor es una elección razonable. Hoy estamos acá en Marcos Paz, en un criadero de cerdos de 1000 madres. Aquí nos encontramos al lado de la planta de alimento balanceado. En esta planta se procesa todo el alimento para producir las raciones de los animales. En este proceso, una parte muy importante es la desactivación de la soja. Es un proceso por el cual se inhibe una enzima que interrumpe la digestión en los seres monogástricos. Entonces antes se usaba gas, GLP, gas licuado de petróleo, para calentar la soja y que esa enzima no funcione. Hoy todo ese proceso lo hacemos con biogás. Se consumían alrededor de 15.000 litros de GLP por mes. Hoy ese gasto ya no lo tenemos más, es un ahorro de casi 50.000, 40.000 pesos. Es importante en la producción del cerdo. Y asimismo tenemos gas de sobra para el resto de la producción. En Alemania tenían mucho desarrollo de biogás desde hace 30 años, pero bueno, su tecnología era demasiado para nosotros, porque bueno, Alemania también quiere imponer su modelo en todos lados, y acá bueno, necesitamos algo para Argentina. Entonces, algo parecido encontramos en Brasil. Para esa época se estaba instalando el primer biodigestor en Brasil, y bueno, al poco tiempo trajimos uno para acá para probar. Así fue como primero empezamos con un digestor, después con otro y después con uno mucho más grande, ¿no? El tema de la mosca, al no poder acceder al estiércol para poner sus huevos y desarrollarse, hoy somos un criadero casi libre de mosca. Hay lo normal, lo normal es soportable. Lo que produce el olor del biogás es las trazas de ácido sulfídrico, ¿no? Esas trazas las tomamos con un filtro que tenemos en la línea de salida de biogás. Es un viruta de hierro con un tratamiento químico que le hacemos acá para que acelere el proceso de captación de sulfídrico. Y asimismo el metano, cuando se quema, se transforma en vapor de agua y dióxido de carbono. Por eso el olor no hay. Muchísimo, porque esta última vez que fue todo de golpe, así que tuve que pelar 50 pollos y 15 lechones, los pelé todo con el gas. Fue eso, en 2 días lo pelé todo y me dio hasta lo último. Porque los primeros los pelé los pollos y después pelé los lechones porque va con el agua un poco más fría. Entonces ya por más que se iba enfriando el agua, iba mermando la llamita. Entonces igual los terminé de pelar los 15. Y sí, yo por semana usaba 2 garrafas. Si tuviera que pelar eso, y yo más o menos 3 garrafas, y hubiese necesitado. Sí, a 26 pesos cada una es plata. El tema es contar con los residuos. Por ejemplo, vos tenés una casa de campo en la cual tenés caballos, vacas o algunos cerdos o gallinas, contás con los residuos necesarios para alimentarlo, porque esto tiene una alimentación diaria. En el caso de este biodigestor, eso está calculado alrededor más o menos de 40, 45, 50 kilos diarios de alimento, que pueden ser restos vegetales, estiércol en un 40% y otros productos, restos de comida o restos de granos. Es algo autogestivo, la tecnología es simple, pero bueno, necesita digamos, dedicarse a esto, meterse a hacerlo, digamos. Las decisiones políticas dentro de una comunidad estimulan y facilitan la incorporación de innovaciones, como el aprovechamiento de energías renovables.
Nosotros tenemos una ordenanza, fue una de las primeras ciudades del país donde se declara de interés municipal las energías renovables. Esta política, digamos, se viene trazando desde hace un tiempo y fundamentalmente planteada desde el criterio de alcanzar un crecimiento económico pero sin hipotecar el futuro. Es decir, sin generar una contaminación medioambiental y fundamentalmente pensando en nuestros jóvenes, que para que este proyecto fuera realmente sustentable debía estar inmerso en la comunidad. Entonces lo primero que hicimos es desde la Municipalidad de Venado Tuerto convocar a la ciudadanía, a las escuelas, a las universidades, a las empresas y bueno, así se fue extendiendo. Se fueron incorporando inclusive gobiernos comunales de otras localidades y hoy prácticamente es un proyecto de carácter regional y donde la mayor fortaleza creo que está en la interacción del sector público con el sector privado. Considerábamos que las escuelas debían ser un mecanismo para la inserción de las energías renovables en las currículas y a través de los alumnos proyectar a los padres y a través de los mismos a la comunidad. Entonces trabajamos en una tarea de formación docente para incluir a las energías renovables como contenido curricular y al mismo tiempo también dar una pauta sobre las metodologías. La comunidad respondió, digamos, con un alto grado de participación. La importancia de esto permite difundir en el sector agropecuario de las ventajas que tienen las energías renovables, que no solo sirven para, digamos, tener una nueva fuente de energía más limpia, sino también para que los desechos dejen de ser desechos y pasen a ser materias primas, porque es la materia prima o el insumo que se va a utilizar para la elaboración de este tipo de energía. Nosotros en el Instituto de Ingeniería Rural del INTA trabajamos respecto a las energías renovables como el biogás en el sector de la agricultura familiar. Diseñamos e instalamos un digestor en una escuela rural del sur de Santa Fe, en la localidad de Santa Isabel. Se hizo la instalación del primer prototipo de biodigestor. Y lo interesante de la propuesta es la modalidad de trabajo con que se hizo, con fuerte participación de los alumnos, de los docentes de las escuelas, de los directivos, del municipio de Venado Tuerto, en donde fue como un sistema de relaciones que lograron que la tecnología como se genere de abajo con fuerte participación de los usuarios, que van a ser los alumnos y los docentes de la escuela. La escuela cuenta con varios talleres y dentro de cada taller tiene diferentes proyectos. El más importante es el de energía renovable y dentro de energía renovable está el proyecto que surgió el año anterior del biodigestor, que se trabajó junto con el área de energías renovables de Venado Tuerto y el INTA de Castelar. Comenzó con una propuesta de parte de la municipalidad, nos presenta el INTA y nosotros tuvimos que fundamentar mediante un proyecto la colocación del biodigestor en nuestra escuela. Con diferentes actividades sencillas se fue fundamentando y explicando para que los niños entendieran desde una fermentación de una naranja cómo llegaba a producirse el biogás. Y es hoy en día que lo entienden perfectamente, son ellos los encargados del llenado, de la registración de datos y de conservar todo este trabajo y llevarlo adelante. La responsabilidad de ello es juntar todo lo que es desechos orgánicos del comedor y de la parte de huerta y triturarlos y pasar a llenarlo y registrar los datos como temperatura,
la medición de la cantidad de desechos, porque como se comienza recién a llenar el biodigestor, tienen una cierta cantidad que debe colocarse. Tanta cantidad de agua, tanta cantidad de desecho, tanta cantidad de estiércol, esa está estipulado y ellos son los encargados de medir toda la parte de la materia orgánica y llenarlo todos los días. Ellos están muy entusiasmados desde el primer momento porque comenzaron participando de un proyecto en un concurso de energías renovables donde ellos realizaron un biodigestor en menor tamaño. Entonces ellos ya conocían perfectamente cada parte porque lo armaron ellos, entonces estuvieron muy entusiasmados desde el principio y les encanta la parte de lo que es laboral, porque esta escuela tiene niños que apunta a eso, a formar no solamente en la parte educativa y la educación básica, digamos, y aparte enseñarle al chico lo que es el trabajo. Por eso se tienen desde diferentes talleres de huerta, de energías renovables, de la crianza de animales, todo lo que tiene que ver con la zona rural. Apostamos a este tipo de tecnologías que no solo cuidan el medio ambiente, sino que cuidan a las familias de los productores que lo producen y les generan beneficios. Tanto el biodigestor como los hornos de uso eficiente de la leña, como las salamandras, como todas las distintas técnicas de producción agroecológicas que no usan agroquímicos, que no matan, sino que favorecen la vida, son las tecnologías que nosotros proponemos. Y a su vez, nosotros no proponemos un tipo de tecnología que se archiva, sino un tipo de tecnología que se socializa. Las tecnologías no son de nadie, sino son de todos. Las tecnologías apropiadas, estamos hablando, son propias para el productor familiar, son propias para el ambiente y son propias para la vida. Un municipio que desarrolla energías renovables para su población. Una empresa que hace síntesis entre la exigencia de los vecinos y la necesidad de combustible para su actividad. Una comunidad que solo utiliza energías renovables. Una productora rural para quien el biogás es una solución económica. Los caminos pueden ser diferentes, el resultado es el mismo: condiciones de vida sustentables.